Si hoy te preguntaras si eres una persona comprometida con tu trabajo, probablemente responderías que sí. La mayoría lo haríamos, y no porque queramos exagerar nuestras cualidades, sino porque cumplir con nuestra responsabilidad forma parte de nuestra identidad profesional. Pero aquí quiero hacer una pausa importante. En 2026, cuando hablamos de compromiso laboral, estamos hablando de lo mismo que hablábamos hace 10 o 15 años, porque el contexto y las expectativas cambiaron, así como la forma en que las personas viven el trabajo. Y cuando el entorno cambia, los conceptos también necesitan revisarse. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre algo que impacta directamente a las organizaciones, pero también a cada trabajador en lo individual. Hola, soy Luis Montiel y te doy la bienvenida al episodio número 17 de LM Podcast, el espacio donde cada semana compartimos entrevistas, casos prácticos y consejos aplicables sobre consultoría, capacitación, certificación y liderazgo empresarial. Mi misión es brindarte herramientas claras que te inspiren y motiven para que tú y tu organización alcancen su máximo potencial. Recuerda que tenemos nuevos episodios todos los miércoles, así que suscríbete a nuestro canal @LM Grupo Consultor, activa la campanita y acompáñanos en este camino de aprendizaje. El compromiso ya no puede entenderse solo como permanencia, ni como obediencia o como hacer lo que me toca. Tampoco puede entenderse únicamente como algo que la empresa debe provocar. El compromiso, hoy más que nunca, es una construcción compartida. En episodios anteriores hemos hablado mucho y con razón sobre liderazgo, cultura organizacional, desgaste laboral, incoherencias empresariales y esas conversaciones que son necesarias. Pero hay otra parte que también merece un análisis: la responsabilidad profesional del trabajador dentro de las organizaciones, no para señalar ni para descalificar, sino para comprender mejor el equilibrio que sostiene una organización. Porque cuando el compromiso se debilita, el impacto no es abstracto, se nota en la calidad, en el servicio, en la colaboración y en la energía de los equipos. Y eso nos afecta a todos. Ahora permíteme plantearlo de una forma un poco más sencilla. Cumplir no es lo mismo que comprometerse. Cumplir es llegar a tu horario, entregar lo que se te pidió y responder cuando te solicitan algo. Eso es cumplimiento. Y esto es importante, pero sin cumplimiento no hay operación. Por otro lado, el compromiso va un paso más allá. El compromiso implica cuidar el resultado, pensar en el impacto y anticiparse a los problemas. Buscar que las cosas funcionen mejor, no solo que funcionen. Esa diferencia entre hacer la tarea y asumir responsabilidad por el efecto de esa tarea. Y esa diferencia es profunda. En muchas organizaciones hoy encontramos personas responsables, puntuales y disciplinadas, pero desconectadas del resultado global. Personas que dicen, con razón, yo hice lo que me correspondía y probablemente sea cierto, pero el compromiso no se mide solo por la tarea realizada, se mide por la intención y el impacto. Cuando alguien está comprometido, no solo cumple instrucciones, se involucra en el propósito. Y aquí aparece una pregunta súper relevante. ¿El compromiso depende únicamente de cómo se siente la persona o también depende de cómo decide actuar? Porque la motivación fluctúa. Hay días buenos y días complicados. Hay momentos de entusiasmo y momentos de cansancio. Eso es normal. Pero el profesionalismo se sostiene incluso cuando la emoción está baja. Y ese es un punto clave en este 2026. También es importante reconocer algo. Hay muchos trabajadores, tienen muchas expectativas claras, que antes buscan desarrollo, equilibrio, coherencia y respeto. Y esas expectativas son legítimas, está muy bien, pero al mismo tiempo las organizaciones esperan responsabilidad, la colaboración real, la adaptabilidad y el aporte de valor. Cuando esas expectativas no se alinean, comienza la fricción. La fricción, si no se gestiona bien, se convierte en desgaste en ambas partes. Ahora me gustaría tocar un punto delicado, pero necesario. En algunos contextos laborales se ha instalado una narrativa donde todo problema se explica únicamente desde la estructura organizacional. Y aunque la estructura influye mucho, no es el único factor. Cada trabajador también toma decisiones diarias. Decide cuánto esfuerzo invierte, si propone o se limita, si colabora o compite, y decide si aprende o se estanca. Esa dimensión personal no puede ignorarse, no porque la empresa sea perfecta, sino porque el compromiso no es automático. Se elige
Una organización se debilita lentamente cuando las personas comienzan a desconectarse del resultado colectivo. No se debilita de un día para otro, se debilita cuando aparece el "eso no me toca a mí", cuando la colaboración se reduce al mínimo indispensable, el cuidado por los detalles desaparece, cuando la crítica sustituye a la propuesta. Nada de eso genera una crisis inmediata, pero erosiona la cultura organizacional con el tiempo. Y cuando la cultura empresarial se erosiona, la competitividad también lo hace. En 2026, el compromiso laboral ya no puede entenderse como lealtad incondicional, pero tampoco puede reducirse a una relación estrictamente transaccional, donde cada parte solo hace lo mínimo indispensable para cumplir el contrato. Porque el trabajo, aunque tenga una dimensión contractual, también tiene una dimensión humana, y esa dimensión humana requiere corresponsabilidad. La empresa tiene la responsabilidad de generar dirección, coherencia y condiciones justas. El trabajador tiene la responsabilidad de actuar con profesionalismo, incluso en entornos imperfectos. Cuando una de las partes abandona su rol, el sistema pierde equilibrio. Hasta aquí hemos planteado el marco general. En la siguiente parte vamos a profundizar en 3 temas concretos: la diferencia real entre cumplimiento y compromiso, el desequilibrio entre lo que se exige y lo que se aporta, y cómo construir una corresponsabilidad sin caer en discursos idealizados. Quiero que esta conversación la escuches no pensando en otros, sino pensando en ti, porque el compromiso laboral en 2026 no es una etiqueta, debe ser una práctica que se construye día con día. Quiero que profundicemos en algo que parece simple, pero que cambia completamente la dinámica de una organización. Cumplir no es lo mismo que comprometerse, y esta diferencia, aunque sutil, es estructural. Cuando una persona cumple, ejecuta lo que se te pidió, ni más ni menos. Recibe una instrucción, la procesa, la ejecuta y la entrega. Lo cual es necesario, es súper importante, pero cuando una persona se compromete, sucede algo distinto. No solo ejecuta, se pregunta si lo que está haciendo tiene sentido, si puede mejorar el proceso, si puede aportar más, si puede participar en problemas, si puede evitar un error que afecte a otro. En este punto el compromiso agrega conciencia. Ahora, déjame ponerte un ejemplo muy concreto. Imagina que alguien que trabaja en atención al cliente, lo ideal es cumplir dentro del tiempo establecido, seguir el protocolo y cerrar el caso. Y si hay compromiso, lo ideal es preguntarse si el cliente realmente quedó satisfecho, si hay algo en que se pueda mejorar en la experiencia, si el problema que reportó podría repetirse y prevenirse. La diferencia no está en la tarea, sino en la intención. Ahora piensa en un equipo administrativo. Cumplimiento es entregar reportes a tiempo, enviar información solicitada, responder correos. Compromiso es verificar que los datos sean útiles, detectar inconsistencias antes de que escalen, proponer ajustes que eviten retrabajo, y cumplir sostiene la operación. Comprometerse fortalece el sistema, y esa es una distinción clave para 2026. En muchos entornos laborales actuales encontramos un fenómeno interesante. Las personas cumplen, pero emocionalmente están distantes. No necesariamente están en conflicto, no necesariamente están insatisfechas, simplemente operan en modo automático. Y cuando el modo automático se instala, la innovación desaparece, la energía baja, la colaboración se vuelve funcional, pero no proactiva. La organización sigue funcionando, pero deja de evolucionar. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? No siempre ocurre por mala intención, a veces ocurre por desgaste, por experiencias previas y negativas, a veces por falta de reconocimiento, por falta de claridad, pero también en algunos casos ocurre porque la persona redefine su relación con el trabajo como algo estrictamente contractual. Yo hago lo que me corresponde y nada más. Y aquí es donde aparece una pregunta importante. ¿Es suficiente eso para sostener una organización competitiva en 2026? Probablemente no. Las organizaciones actuales operan en entornos más exigentes que hace una década. Mayor competencia, clientes más informados y mercados sumamente cambiantes. Procesos más complejos. En este contexto, el cumplimiento mínimo deja de ser suficiente porque la empresa quiere exprimir más. No porque la empresa quiera exprimir más, sino porque el entorno lo exige. Y aquí es en donde la conversación se vuelve compartida. La empresa debe ofrecer dirección clara y condiciones justas, y eso está bien, pero el trabajador también debe actualizar su concepto de profesionalismo, porque el profesionalismo no es solo ejecutar, es entender el impacto.
Ahora quiero llevar esto a un terreno un poquito más concreto. Existe una diferencia entre estar ocupado y aportar valor. En muchos equipos vemos personas permanentemente ocupadas. Responden mensajes, asisten a reuniones, entregan tareas, pero cuando analizas el resultado global, el impacto es limitado. El compromiso obliga a preguntarse, ¿lo que hago mejora realmente el sistema? ¿Estoy aportando claridad o complejidad? ¿Estoy facilitando o dificultando el trabajo de otros? Y esas preguntas no dependen del jefe, dependen de la conciencia individual. También quiero aclarar algo importante. Compromiso no significa aceptar todo sin cuestionar, al contrario. Un profesional comprometido cuestiona cuando detecta riesgos, advierte cuando algo puede salir mal, propone alternativas cuando identifica oportunidades. La diferencia está en la intención. Cuestionar para construir no es lo mismo que cuestionar para resistir. Y esa línea, aunque delgada, se percibe claramente en los equipos de trabajo bien estructurados. En este punto del episodio quiero que te hagas una pregunta personal. Cuando enfrentas una tarea que no te entusiasma, ¿la ejecutas con el mismo estándar que una tarea que sí te motiva? Esa pregunta es para ti. Ahí se revela el compromiso, porque el compromiso no depende del gusto, depende del criterio profesional de cada trabajador. Ahora avancemos hacia el punto todavía más sensible. En los últimos años ha crecido una narrativa donde el trabajador enfatiza con razón sus derechos, su bienestar, su equilibrio, y eso está muy bien. Y esa conversación es válida, pero toda relación profesional implica intercambio. Si la empresa ofrece salario, estabilidad relativa, oportunidades de desarrollo, también espera aporte de valor, colaboración y responsabilidad. Cuando ese equilibrio se rompe, aparece la tensión. Y esa tensión, si no se reconoce, se convierte en un desgaste mutuo. En la siguiente parte vamos a entrar precisamente en este terreno. ¿Qué ocurre cuando la expectativa del trabajador crece, pero el nivel de aporte no evoluciona al mismo ritmo? ¿Cómo identificar si estamos frente a un problema estructural o frente a una falta de madurez profesional? Y sobre todo, ¿cómo reconstruir el equilibrio sin caer en confrontaciones innecesarias? Hasta aquí hemos hablado de conceptos, ahora vamos a hablar de comportamientos reales. Porque el compromiso laboral en 2026 no es una idea abstracta, se manifiesta en decisiones concretas todos los días. Exigencia, aporte y madurez profesional. Ahora vamos a entrar en una zona un poco más delicada, porque hablar de compromiso también implica hablar de expectativas. En 2026 las expectativas laborales son más altas que nunca. Las personas esperan crecimiento, equilibrio, reconocimiento, coherencia en el liderazgo y oportunidades reales. Y honestamente muchas de estas expectativas son legítimas. El problema no es esperar más. El problema aparece cuando la expectativa crece, pero el nivel de aporte no evoluciona al mismo ritmo. Quiero que pensemos en algo con serenidad. Toda relación profesional es un intercambio de valor. La empresa entrega compensación, estructura, dirección, infraestructura, estabilidad relativa, y el trabajador entrega tiempo, conocimiento, habilidades, energía y responsabilidad. Cuando este intercambio está equilibrado, la relación fluye. Cuando está desbalanceado, aparece la fricción. Hoy observemos algo interesante en algunos entornos laborales. Personas que desean ascensos rápidos, pero evitan responsabilidades complejas. Personas que piden autonomía total, pero requieren supervisión constante. Personas que buscan flexibilidad amplia, pero no garantizan resultados consistentes. No estoy diciendo que esto ocurra en todos los casos. Estoy diciendo que cuando ocurre, genera tensión. Porque el crecimiento profesional no depende únicamente del deseo, depende del nivel de confiabilidad que proyectas. Déjame explicarlo en forma directa. La confianza organizacional se construye desde la consistencia. Si entregas calidad sostenida, si respondes cuando hay presión, asumes errores sin buscar culpables y colaboras incluso cuando no te corresponde directamente, la organización comienza a verte como alguien confiable. Y la confiabilidad abre puertas, pero si tu rendimiento es variable, tu actitud depende del estado emocional del día y evitas responsabilidades incómodas, no te involucras y solo lo haces cuando el beneficio es inmediato, la percepción cambia. En 2026 la percepción importa más que nunca. Y aquí entra un concepto clave, madurez profesional. La madurez profesional no depende de la edad, depende del criterio de cada trabajador. Una persona madura profesionalmente entiende que el trabajo no siempre será ideal, entiende que habrá decisiones con las que no estés completamente de acuerdo y entiende que el mercado impone presiones externas. Entiende que el liderazgo también está bajo presión y aún así decide actuar con estabilidad. Eso no significa aceptar abusos, significa diferenciar entre incomodidad e injusticia. Y esa diferencia es crucial porque hay algo que debemos reconocer.
No toda incomodidad laboral es explotación, no toda exigencia es abuso y no toda corrección es ataque. A veces es simplemente el estándar del entorno, y cuando confundimos estándar con agresión, la relación se deteriora. Ahora bien, también es cierto que muchas organizaciones han fallado en generar coherencia. Estamos totalmente de acuerdo. Han prometido crecimiento sin estructura. Han pedido compromisos sin dirección clara. Han hablado de cultura mientras operan desde el caos. Y eso también desgasta las relaciones laborales. Por eso este episodio no pretende inclinar la balanza hacia un lado u otro. La corresponsabilidad implica reconocer que ambas partes pueden fallar, pero también implica reconocer que ambas partes pueden mejorar. Quiero tocar ahora un tema sensible, la cultura de queja. No me refiero a la crítica constructiva, me refiero al hábito permanente de señalar sin proponer. En algunos equipos la queja se vuelve lenguaje cotidiano. Siempre hacen lo mismo, aquí nada cambia, no vale la pena esforzarse. Cuando esa narrativa se instala, afecta el clima completo, porque la energía es contagiosa, así como la iniciativa se contagia, la apatía también. La cultura de queja tiene una característica interesante, proporciona alivio momentáneo, te hace sentir validado, te conecta con otros inconformes, pero no resuelve el problema. Y con el tiempo erosiona la percepción del profesionalismo. Un trabajador comprometido puede estar en desacuerdo, puede señalar fallas, exigir claridad, ¿ok? Pero lo hace con propuesta, lo hace con argumentos y con intención de mejorar. Esa diferencia es fundamental. Quiero hacerte otra pregunta directa. Cuando detectas un problema en tu organización, ¿te limitas a describirlo o te involucras en la solución? No siempre tendrás la última palabra, pero tu propuesta será aceptada, pero tu actitud frente al problema define tu perfil profesional. En este punto tal vez estés pensando, sí, pero ¿qué pasa cuando la empresa no escucha? Es una pregunta válida, y aquí entra nuevamente la madurez. Si después de intentar construir encuentras un entorno sistemáticamente cerrado, entonces debes tomar decisiones estratégicas. Pero mientras decides permanecer, tu estándar profesional sigue siendo tu responsabilidad, porque tu reputación no depende únicamente del contexto laboral, depende también del comportamiento constante del trabajador. En 2026, el mercado laboral es más dinámico, las personas cambian de empleo con mayor frecuencia, las empresas ajustan estructuras con rapidez, la estabilidad absoluta ya no existe. En este escenario, tu mayor activo no es el puesto, es tu reputación profesional. Y la reputación se construye con compromiso real, no con discursos, con consistencia. La responsabilidad de la empresa en el compromiso laboral. Hasta ahora hemos hablado del trabajador. En la siguiente parte vamos a equilibrar completamente la conversación. Vamos a analizar qué le corresponde a la empresa en esta corresponsabilidad, porque si la organización exige compromiso, pero no ofrece coherencia, el sistema también se fractura. Y el equilibrio solo se logra cuando ambas partes cumplen su rol. La responsabilidad de la empresa es el compromiso laboral. Hasta ahora hemos hablado del trabajador, de su nivel, de su aporte, de su madurez profesional y la diferencia entre cumplir y comprometerse. Pero si queremos hablar verdaderamente de la responsabilidad compartida, ahora necesitamos mirar a otro lado, porque el compromiso no surge en el vacío, surge dentro de un sistema, y ese sistema lo diseña, lo dirige y lo gestiona la empresa. Una empresa no puede exigir compromiso si no ofrece coherencia, no puede hablar de cultura mientras tolera el desorden, no puede pedir responsabilidad si cambia prioridades cada semana y no puede exigir colaboración si premia la competencia interna destructiva. El trabajador decide su nivel de profesionalismo, pero la empresa decide el entorno donde ese profesionalismo se va a desarrollar. Y esa es una diferencia estructural. Quiero plantearlo de manera clara. Hay una organización que, sin darse cuenta, debilita el compromiso. ¿Pero cómo lo hacen? Con mensajes contradictorios. Por ejemplo, dicen que valoran el equilibrio, pero premian al que se queda más tarde. Dicen que promueven el aprendizaje, pero castigan el error. Dicen que escuchan, pero ya tomaron la decisión antes de abrir el espacio. Estas inconsistencias generan algo muy peligroso, desconfianza. Y donde hay desconfianza, el compromiso se reduce. También ocurre algo más. Muchas empresas siguen gestionando talento modelo del pasado. Asumen que el salario por sí solo sostiene el vínculo. Asumen que la estabilidad es suficiente incentivo. Y también la permanencia equivale a compromiso. Pero el contexto ya cambió. Hoy las personas evalúan el sentido de lo que hacen, evalúan la calidad del liderazgo, la coherencia entre el discurso y la práctica. Y si encuentran desconexión, ajustan su nivel de involucramiento. No siempre renuncian, pero reducen la energía. Y esa reducción es silenciosa. Así que quiero hacer una distinción importante. Exigir resultados no es negativo. Tener estándares altos no es abuso. El problema aparece cuando el estándar no viene acompañado de dirección clara
Un trabajador puede manejar presión, lo que no puede manejar indefinidamente es ambigüedad constante. Cuando las metas cambian sin aplicación, cuando las prioridades se reordenan cada semana, cuando las decisiones no se comunican, el compromiso necesita estructura. También es importante hablar del liderazgo inmediato, porque muchas veces el compromiso no se pierde por la empresa como identidad abstracta, sino por la experiencia directa con el jefe. Un liderazgo que no escucha, que no explica decisiones, que delega responsabilidades pero no autoridad. Eso desgasta y cuando el desgaste se acumula, el compromiso disminuye. La empresa tiene una responsabilidad central: crear condiciones donde el compromiso tenga sentido. Y eso implica tres cosas muy concretas. Claridad. Las personas necesitan saber qué se espera de ellas, cuáles son sus prioridades reales, cómo se mide el desempeño. Segundo, coherencia, que lo que se dice coincida con lo que se hace. Y tercero, justicia organizacional. No perfección, justicia. Procesos transparentes, decisiones explicadas, criterios consistentes. Cuando esos tres elementos están presentes en el compromiso, se fortalece. Ahora bien, la empresa tampoco puede controlarlo todo. No puede garantizar que cada trabajador decida comprometerse. No puede imponer entusiasmo. No puede obligar madurez. Por eso hablamos de corresponsabilidad. La organización crea el marco, el trabajador decide cómo actúa dentro de ese marco. Si uno de los dos falla de forma sistemática, el equilibrio se rompe. Quiero llevar esto a un punto práctico. Imagina una empresa que ofrece dirección clara, procesos definidos y reconocimientos justos, espacios de comunicación reales, y aún así encuentra trabajadores que hacen lo mínimo indispensable. Ahí el problema ya no es la estructura, es la parte individual, es el trabajador. Ahora imagina lo contrario: trabajadores con disposición, iniciativa, ganas de aportar, pero dentro de un sistema caótico. Ahí el problema es la organización, es la empresa. Distinguir entre estos dos escenarios es clave para intervenir correctamente. El error frecuente es generalizar, decir que la gente ya no quiere trabajar o decir que todas las empresas son explotadoras. Ambas frases simplifican una realidad completa y cuando simplificamos en exceso perdemos capacidad de diagnóstico. En 2026, el compromiso laboral no puede analizarse desde los extremos. Necesitamos miradas dinámicas, relaciones, interconexiones. El compromiso no es un rasgo fijo, es una respuesta al entorno combinada con una decisión personal. Y esa combinación es la que define la salud organizacional. Vamos a hablar de cómo reconstruir corresponsabilidad en la práctica, no desde el discurso, desde acciones concretas que pueden aplicar tanto trabajadores como líderes, porque reflexionar es importante, pero operar con claridad es indispensable. Hemos hablado del trabajador, ahora quiero que bajemos todo esto al terreno real, porque si esa conversación se queda en la reflexión, no transforma nada. La pregunta es simple: ¿cómo se construye responsabilidad compartida en el día a día? No en la teoría, sino en la práctica. Voy a dividirlo en dos dimensiones: lo que puede hacer el trabajador y lo que puede hacer la organización. No como imposición, como estándar profesional. Lo que corresponde al trabajador en 2026 es asumir que el compromiso es una decisión diaria y es responsabilidad del trabajador, que no depende completamente del entorno, depende de su estándar. Y su estándar se refleja en cosas muy concretas. ¿Preparas tus tareas con anticipación o reaccionas a última hora? ¿Verificas calidad o solo entregas? ¿Colaboras cuando detectas una necesidad o esperas a que te lo pidan? ¿Te actualizas profesionalmente o te quedas con lo mínimo indispensable? La responsabilidad profesional empieza ahí, en el trabajador, en lo cotidiano. Desarrollas criterios en entornos inestables, no siempre habrá instrucciones detalladas. Un trabajador comprometido no espera que le digan cada paso que hacer. Analiza, evalúa, decide con responsabilidad. Y eso no significa actuar sin coordinación, significa no paralizarse cuando no hay una microgestión. Y esa capacidad se vuelve invaluable en este 2026. Cuidar la energía que aportas al sistema. Esto es más importante de lo que parece. Tu actitud impacta a otros. Si constantemente refuerzas narrativas negativas, si desacreditas decisiones sin contexto, y cultura no es lo que está escrito en la pared, es lo que se repite todos los días en conversaciones informales. Ahora bien, también quiero hablar de quienes están escuchando esto desde una posición directa o de liderazgo, porque la corresponsabilidad no funciona si solo una parte eleva el estándar. Lo que le corresponde a la empresa primero es definir expectativas claras. Muchas veces el compromiso se diluye porque nadie explicó qué significa el compromiso en ese contexto.
Se espera iniciativa, mejor continuidad, una colaboración transversal. Si no está claro, cada persona interpreta a su manera, y esto está ambiguo, genera frustración. Evaluar con coherencia, no puede exigir compromiso y luego promover únicamente por antigüedad. No puedes hablar de colaboración y premiar resultados individuales, aislados. El sistema de reconocimiento moldea comportamiento. Si premias solo números, obtendrás números. Si premias coherencia, obtendrás coherencia. Intervenir temprano cuando detectas desconexión. El desgaste no aparece de golpe, se manifiesta en pequeños cambios, menos participación, menos iniciativa, más indiferencia. El liderazgo ignora esas señales, el problema crece. Conversaciones oportunas pueden evitar rupturas mayores. Ahora quiero integrar a ambos lados en algo muy concreto. La corresponsabilidad requiere diálogo, no un diálogo superficial, no encuestas anuales que nadie revisa. Necesita un diálogo real, espacios donde el trabajador puede expresar expectativas y necesita ser escuchado, donde la empresa puede explicar límites y decisiones. Porque algo que debemos aceptar es esto: no todas las expectativas podrán cumplirse, ni por el lado del trabajador, ni por el lado de la empresa. Pero cuando se explican con transparencia, el compromiso se sostiene mejor. Ahora quiero hacer una pausa aquí. El compromiso no significa que todo sea perfecto. Significa que dentro de las imperfecciones inevitables, ambas partes deciden actuar con profesionalismo. Eso cambia completamente la dinámica. En este punto del episodio quiero que hagas un ejercicio mental. Imagina que mañana todos en tu organización elevan su estándar un 10%, solo un 10% nada más. Más claridad, cuidado, responsabilidad, más coherencia. El impacto sería enorme y no depende de una reforma estructural masiva. Depende de decisiones individuales, coordinadas con liderazgo consistente. Ahora bien, la corresponsabilidad también implica saber cuándo el equilibrio es insostenible. Si una organización sistemáticamente ignora la coherencia, si el liderazgo opera desde la arbitrariedad constante, si no hay intención de mejora, el trabajador debe tomar decisiones estratégicas. Y eso también es madurez. Compromiso no es permanecer en cualquier condición, es actuar con criterio. En la última parte del episodio vamos a cerrar esta conversación integrándolo todo. Vamos a hablar desde el compromiso como ventaja competitiva, porque en 2026 las organizaciones que logren responsabilidad compartida no solo tendrán mejor clima organizacional, tendrán mejor desempeño, y eso marca la diferencia. Ahora quiero entrar en un punto delicado. El trabajador, ¿qué dice? Yo cumplo con lo que me toca y nada más. Y técnicamente tiene razón. Cumplir no es incorrecto. Hacer lo que dice tu contrato tampoco está mal. El problema es cuando confundimos cumplimiento mínimo con aportación de valor. Porque una cosa es hacer las tareas y otra muy distinta es hacerse responsable del impacto de esas tareas. Tengo un ejemplo sencillo. 2 personas en el mismo puesto, mismo sueldo, misma descripción de funciones. Uno ejecuta exactamente lo que le piden. Si algo no funciona, dice, eso no me corresponde. Si ve una mejora posible, no la propone. ¿Por qué? No está en su rol. Si surge un problema, espera instrucciones. El otro también cumple, pero además observa, sugiere, pregunta y anticipa. ¿Quién aporta más valor real a la organización? Y aquí viene lo importante. No se trata de hacer el trabajo gratis, no se trata de regalar tiempo, se trata de mentalidad profesional, porque el mercado laboral en 2026 ya no premia únicamente la obediencia, premia la capacidad de resolver, y esa diferencia es enorme. Y antes de irme te invito a suscribirte a nuestro canal @LM Grupo Consultor y activa la campanita de notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales y comparte este episodio a alguien que lo necesite, porque cuando impulsamos personas, potenciamos empresas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.